Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y es obligado siempre agradecer a quien te ha invitado, ¿no? Es de buena educación agradecer en este caso a Luz de Trento que se haya acordado de mí para participar en uno de sus exitosos eventos. La verdad es que tiene muchísimo mérito que una asociación como Luz de Trento, frente a todas las dificultades y además siendo todos sus miembros personas muy jóvenes, tengan la capacidad de organizar este tipo de eventos, insisto, porque eso es lo más relevante, frente a las no pocas dificultades que cada día nos van poniendo en un régimen democrático que, paradójicamente, pese a esas libertades formales que se cantan, pues cada día tiene mayores imposiciones, mayores riesgos para las libertades de las personas. Así que, como decía, insisto, pues hay que estar muy agradecidos a iniciativas como la de Luz de Trento, que merecen todo el apoyo. Como bien ha dicho Asís en la presentación, ya cuando me comentaron que, pues que les gustaría que interviniese hoy, ya me expresaron su idea de que, como habitualmente todos los ponentes pues somos muy críticos con la realidad que vivimos en sus distintas facetas, me comentaba que muchas veces ustedes, los asistentes, echaban de menos las propuestas, ¿no? Y ya ellos han querido, en el propio título de este ciclo de conferencias de hoy, pues apuntar en ese sentido, ¿no? Y nos animaban a tratar de adivinar cuál es el camino para recuperar todo lo que se ha perdido en estos últimos 50 años, nada más ni nada menos que para reconquistar España. Es decir, nos pedían que fuésemos propositivos, que aportásemos nuestras propuestas, nuestros remedios, si queremos decirlo así. Pues no sé si se han fijado, mientras Asís lo decía, yo ya movía la cabeza. Tengo que ser portador de malas noticias, ¿vale? Ya lo siento. No hay ningún remedio. No lo hay, no lo hay. No lo hay. No lo hay, al menos desde el punto de vista de la política, ¿vale? Esto que lo digo así con total contundencia es una certeza, pero también una provocación. Bueno, a ver si al final de mi intervención conseguimos lanzar un mensaje algo más esperanzador, ¿no? En cualquier caso, además esto se lo dice alguien que modestamente pues está en política, claro. Cualquiera de ustedes estaría pensando en estos momentos, bueno, pues si no hay nada que hacer desde el campo de la política, ¿tú qué haces perdiendo el tiempo en política? Ya les aseguro que mi militancia política, aunque sea en un grupo político minoritario, no es una cuestión nostálgica. No, yo estoy en política porque en la política se han puesto en solfa valores fundamentales, se ha agredido a nuestra nación, se ha agredido a nuestro pueblo, se agrede diariamente los mínimos de justicia social y hay que acudir a la política en defensa de todos esos valores, no porque a uno le guste la política, que cada día he de decir que me gusta menos. En cualquier caso, como hay otros que lo han expresado mucho mejor que yo, pues vamos a acudir a ello. Vamos a acudir a alguno de nuestros clásicos. A mí me gusta mucho este, que es Juan Donoso Cortés, ¿no? Así que cuando alguno de ustedes pues esté pensando en que hay que tirar la toalla y que efectivamente, como decía el ponente ese que había escuchado en una tarde, pues no hay nada que hacer, pues no se rindan. Aunque no haya nada que hacer, no está justificado la rendición. Dice Juan Donoso Cortés, no se me diga que si el vencimiento, supongo la cita la conocen muchos de ustedes, pero no está de más recordárnosla a nosotros mismos. No se me diga que si el vencimiento es seguro, la lucha es excusada, porque, en primer lugar, la lucha puede aplazar la catástrofe y, en segundo lugar, la lucha es un deber y no una especulación para los que nos preciamos de católicos. Demos gracias a Dios de habernos otorgado el combate y no pidamos, sobre la gracia del combate, el triunfo, a aquel que en su bondad infinita reserva a los que combaten bien por su causa una recompensa mucho mayor que la victoria. Por tanto, aunque efectivamente llegásemos a esa conclusión que he expresado yo contundentemente al inicio, que está todo perdido, que no hay nada que hacer, eso no es excusa para abandonar la lucha. Bueno, yo
iba a centrar mi exposición en tres conceptos que están relacionados, concatenados, para hablar del último de ellos, ¿no? Voy a hablar de pueblo, de nación y de soberanía, ¿vale? Entonces, hay que aproximarse a esto primero con unas definiciones. Lo de las definiciones siempre tiene su problemática, porque en las definiciones pues ya hay una impregnación de una ideología política. Cuando se está definiendo conceptos, además, jurídicos o políticos, pues no hay ninguna definición que sea neutra, ¿no? Detrás de todas las definiciones siempre hay una subjetividad, siempre hay una carga política. Pero a mí tampoco me gusta perdernos siempre en debates inagotables sobre las terminologías. Entonces yo voy a rebajar mucho el tono, primero porque creo que esos debates que hay interesantes, filosóficos, detrás de todos estos conceptos, exceden seguramente la intencionalidad de una jornada como la de hoy, y desde luego lo que exceden son mis capacidades. Así que voy a limitarme a dar unas definiciones casi de andar por casa para que sepamos al menos de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Hablamos de pueblo, que en su acepción más clásica remite a un concepto jurídico que presupone el acuerdo jurídico y la utilidad común. Bueno, esto es más complicado. En su concepción más moderna se definiría como el conjunto de personas que viven en un determinado territorio. Pueblo y población vendrían a ser prácticamente lo mismo. Luego ya pensadores modernos, en los que todo para ellos está relacionado con el Estado, que ese es otro debate interesante sobre la vigencia o no del Estado como forma de organización. Los Rousseau y los Hegel siempre van a remitirnos al concepto de pueblo ligado al Estado, como la población al servicio del Estado. Luego, para definir el concepto de nación, pues voy a acudir a algunos de nuestros clásicos, ¿no? Y yo, pues, la verdad que siempre acudo a la definición de patria, de nación, que hizo el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Primero, porque creo que es muy ajustada, y luego, segundo, creo que tiene mucha virtualidad, creo que es muy acertada, pero además me parece que es muy bella, ¿no? Supongo la fórmula la recuerdan todos ustedes. España es una unidad de destino en lo universal. Voy a leerles, por hacerlo de memoria y no restarle la belleza plástica que tiene estas definiciones, voy a leerles lo que eran parte de los puntos iniciales de Falange Española, redactados por el propio José Antonio Primo de Rivera. Dice: España es una unidad de destino en lo universal, una realidad histórica, una entidad verdadera en sí misma, que supo cumplir y aún tendrá que cumplir misiones universales. España existe, primero, como algo distinto a cada uno de los individuos y de las clases y de los grupos que la integran. Segundo, como algo superior, distinto y superior a cada uno de estos individuos, clases y grupos, y aún al conjunto de todos ellos. Sigue más adelante diciendo: una nación no es una lengua, ni una raza, ni un territorio. Es una unidad de destino en lo universal. Esa unidad de destino se llamó y se llama España. Sobre este concepto de nación de José Antonio Primo de Rivera, pues siempre siempre ha habido muchos análisis también polémicos sobre si era una expresión original del propio José Antonio Primo de Rivera, si la había copiado o al menos se la había sugerido pues algunos otros pensadores. Siempre he pensado, por ejemplo, en Ortega y Gasset, ¿no?, que utiliza formulaciones similares. Se habla también de algunos pensadores alemanes coetáneos, ¿no?, que sugieren esta idea de unidad de destino. Sin embargo, yo he encontrado otra posible fuente que a mí me sorprendió por su cercanía en los términos. Voy a leerla y luego ya les aclaro cuál es esta otra fuente. Lo digo porque las relaciones históricas entre distintos grupos políticos, desde la fundación de la Falange e incluso hasta nuestros días, siempre ha sido polémica. Entonces, encontrar a mi parecer, este evidente punto de conexión, pues no deja de tener su gracia. Diría este otro programa doctrinal que nación significa sociedad política suprema en que sus miembros realizan el destino, ¿veis? Ahí aparece otra vez este concepto de destino, el destino humano.
Y dice, fijaos que esto es casi calcado de lo último que leía yo, de la expresión de José Antonio Primo de Rivera: ni la raza, ni el idioma, ni la unidad de cultura constituyen notas de nacionalidad. Las naciones son productos históricos en que el principio universal de sociabilidad se ha ido plasmando. ¿Veis? Aparecen ahí el concepto destino, el concepto universal y la negación de que una nación se pueda basar en la raza, en el idioma, ni siquiera en la cultura. Bueno, pues esto, que a mí me sorprendió su cercanía con las definiciones de José Antonio Primo de Rivera, es ni nada más ni nada menos que el programa doctrinal que la Junta Suprema Tradicionalista, es decir, el carlismo, publicó en 1931 en un folleto que se llamaba La Nación y el Estado. Bueno, yo creo que se ha exagerado en muchas ocasiones la influencia de Ortega y Gasset en José Antonio Primo de Rivera, y precisamente ha sido, lo digo ahora que no está todavía el profesor Barraicoa por aquí y me puedo meter con él. Ah, sí, está por ahí detrás, vaya, lo siento, me ha pillado. En muchas ocasiones han sido los propios carlistas los que creo que han exagerado la influencia de Ortega y Gasset en José Antonio. Pero bueno, visto que ya me está escuchando el profesor Barraicoa, pues vamos a dejar esa discusión para otro momento. Pero creo que era interesante traer esta definición de nación. Y por último, después de ver estas definiciones, aunque sea muy por encima, de pueblo y de nación, hay que hablar de soberanía. Soberanía. Eso sí que ya entraríamos aquí en la madre del cordero de las discusiones ideológicas, ¿no? Y como decía antes, pues excede de mis capacidades y de el objeto de esta charla. Pero como hay que tratar de acercarse para tener una ligera noción, pues las dejo así como muy planteadas, y la discusión sobre el propio concepto de soberanía, sobre sus límites, sobre sus orígenes, pues lo dejamos por otro día, que es interesante, pero no tocan hoy. Entonces, soberanía es un concepto también en disputa entre dos campos, el de la filosofía política y el de la filosofía del derecho. Es un concepto en disputa entre la política propiamente dicha y el derecho. Y entonces, en función de en dónde se incline la balanza, pues encontramos una cosa o la otra. Soberanía como potestad, es decir, quién tiene la capacidad jurídica para legislar, o soberanía como poder, quién tiene la legitimidad para ejercer el mando, quién tiene, por utilizar esa expresión, el derecho a tener derecho a mandar. El gran impulsor, y aquí viene una de las polémicas, desde luego en confrontación con el pensamiento tradicional, el gran impulsor del concepto de soberanía, que es Bodino, la califica con algunas notas, que serían el poder unificado, el que sea indivisible y el que sea supremo. Es decir, por encima del soberano, pues ya no cabría, digamos, otra instancia de poder. El problema es que Bodino le atribuye esta supremacía del poder a un ser impersonal, que es el Estado, que es pues una creación humana. Claro, para los que desde el pensamiento tradicional pensamos que cualquier manifestación de poder viene derivado de Dios, esta autonomía del poder terrenal sobre el poder de Dios, pues es una antinomia, es algo que nos rechina, ¿no? Pero bueno, como digo, otro día sería cuestión de seguir analizando estas cuestiones. Nosotros en el día a día de la política, cuando reclamamos, ya lo anticipo porque la hemos perdido, cuando reclamamos el retomar la soberanía, para que la gente entienda a qué nos estamos refiriendo con soberanía, pues reclamamos la capacidad de que España se gobierne conforme a los intereses de la propia nación española y de los propios españoles, porque aunque esto parezca de perogrullo, es exactamente lo contrario de lo que sucede. En España se legisla con otros intereses, cuando no en contra de los intereses de la propia nación española y del pueblo español. La soberanía tiene, digamos, distintas facetas, distintas acepciones, distintos lugares en los que debe ser defendida, ¿no? O algunos de ellos debe ser negada, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una disputa también entre el concepto de soberanía nacional, ¿vale?, donde el sujeto de esta capacidad de legislar o esta legitimidad para
para legislar sería la nación, en la soberanía nacional, frente al de soberanía popular, que se le atribuye al pueblo. Yo he de decir que, para que quede claro, que directamente me apunto a que la soberanía popular es un error filosófico, ¿vale? Del que se derivan no pocos errores. De ahí nace la autodeterminación del individuo, que acaba en monstruosidades como las que vivimos en los últimos años a través de la ideología de género y algunas otras barbaridades que no es hoy el momento de enumerar, pero que las tienen todos ustedes en su mente. Bueno, pues todo eso, en último término, deriva de ese concepto de soberanía popular, de autodeterminación y de individualismo que introdujo el liberalismo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, más allá de estas polémicas, podemos decir que huelga la polémica sobre si para nosotros es más importante la soberanía popular o la nacional, porque no tenemos ninguna de las dos. En España no hay ni soberanía popular ni soberanía nacional. Son dos conceptos que incluso muy repetidos se sabe que son absolutamente falseados. Es decir, no existen hoy en día, no hay ni soberanía popular ni soberanía nacional. Insisto en mi idea de que yo considero que la soberanía popular es un error, la soberanía nacional ya es otra cosa y habría que tratar de acercarse más, pero la soberanía popular para mí es un error, aunque eso no quiere decir que no debamos señalar la contradicción que existe de un régimen que se dice de sí mismo democrático, que al final es la derivación, la democracia vendría a ser esa derivación última de la soberanía popular. Digo que no hay que dejar de señalar como falsamente este régimen del 78, en general todas las democracias occidentales, pero por lo que nos atañe este régimen del 78, se dice de sí mismo democrático, dice que está basado en la soberanía popular, pero es rigurosamente falso, porque no vivimos en democracia, sino que podríamos decir que vivimos en partitocracia. Es decir, no son las personas, no son los individuos, sino son las cúpulas de los partidos políticos las que finalmente pues, tienen secuestrada esa soberanía. Y hay un autor que también tiene la virtud de saber expresar muy bien un montón de cosas, un montón de críticas, y entre ellas cómo los regímenes presuntamente democráticos pues, se las ingenian para que en la realidad no se ejerza esa soberanía popular. Es Nicolás Gómez Dávila, y sobre todo en una obra que es muy recomendable, que son sus Escolios a un texto implícito, publicado en 1977, ¿vale? Los escolios vendrían a ser pues, unos textos breves que añadir a un texto más largo, ¿no? Bueno, tienen además la virtualidad de que son una especie de anticipo de lo que hoy sería un tuit, ¿vale? Pues son tan breves, pues caben en un texto muy pequeñito, ¿no? Y entonces pues son muy manejables, así que son muy recomendables. Bueno, pues dice Nicolás Gómez Dávila, hablando de esto de la democracia, la soberanía popular y el sufragio, y del sufragio universal, no pretende que los intereses de la mayoría triunfen, sino de que la mayoría lo crea. Es decir, las votaciones no están hechas para conocer qué es lo que quiere el pueblo, sino para que el pueblo crea que se cuenta con él, ¿vale? Y luego dice también: para distraer al pueblo mientras lo explotan, los despotismos tontos eligen las luchas de circo, mientras el despotismo astuto, que sería este en el que vivimos, prefiere las luchas electorales. Es decir, presenta la lucha electoral como un mero entretenimiento mientras se distrae al pueblo, un pueblo que es explotado. Bueno, no hay soberanía popular, es mentira, la democracia es mentira, luego veremos algún ejemplo si quieren, ¿vale? Pero tampoco tenemos soberanía nacional. La soberanía nacional está diluida por abajo y por arriba. Por abajo, a través de las comunidades autónomas, ¿vale? El proceso autonómico, que se inicia en 1978 y que dura unos... digamos, hasta que se establecen las autonomías en los años inmediatamente posteriores, pero luego, digamos, las derivadas del proceso autonómico pues llegan a nuestros días. ¿Por qué? Porque todas las competencias de las que disfrutan hoy las comunidades autónomas pues han sido cedidas por el Estado
que llamaremos central, aunque en puridad las comunidades autónomas también son Estado, pero bueno, para entendernos, han sido cedidas por el Estado central durante pues, unos periodos largos de tiempo, hasta hoy en día, donde pocas más competencias se les puede ceder a las comunidades autónomas. Ya prácticamente el Estado central ha sido vaciado de todas competencias, de tal manera que yo, no sé, entiendo que si uno entra hoy en día en ministerios que deberían ser tan importantes como el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Educación, pues entiendo que pues, estará poco menos que vacío, todo lleno de polvo. Debería estar así, porque es que no sirve absolutamente para nada, ¿vale? Y esto de que no sirven absolutamente para nada ya no es la versión radical de un facha sensu stricto, como soy yo, sino que muchas veces lo han reconocido los propios ministros, eso sí, a posteriori. Por ejemplo, ha habido alguna de estos ministras florero que cuando ha dejado su ministerio ha reconocido, sí, bueno, ahí nos dedicamos a hacer el idiota porque en realidad sabíamos que no teníamos ninguna competencia. Recuerdo alguna ministra, creo que Trujillo se llamaba, socialista, ministra de Vivienda, que como no tenía ninguna capacidad para hacer nada para solucionar el problema de la vivienda, pues hacía unas campañas absurdas que consistían en regalar zapatillas a los jóvenes porque decían, con estas zapatillas podéis ir por los barrios buscando a ver si encontráis una vivienda barata. O sea, todo un ministerio para esta subnormalidad, ¿de verdad? Pues sí, efectivamente, para eso es los ministerios actuales, porque han quedado completamente vaciados. Como decía, el proceso autonómico, o sea, el modelo autonómico está dibujado en la Constitución del 78 y en los años inmediatamente posteriores se va desarrollando. En el 79 pues aparecen ya las comunidades autónomas de Cataluña y del País Vasco. Si recuerdan ustedes, pues había distintas fórmulas de acceso a la autonomía, unas a las que se consideraban comunidades históricas, ¿vale?, que eran Cataluña, el País Vasco o Galicia. Curiosamente, Castilla y Aragón no son históricas, ¿vale?, porque eran una cosa que nadie había pensado en ellas, no tuvieron ningún papel importante a lo largo de la historia, con lo cual Castilla y Aragón no eran comunidades históricas, lo eran el País Vasco, ¿vale? Euskadi era una comunidad histórica con una raigambre larguísima, ¿no? Bueno, pues el caso es que unas iban antes, otras iban después, ¿vale? En 1980, la de Andalucía. Esta tiene mucha guasa, ¿vale?, valga la gracieta, por aquello de que es Andalucía. Esta tiene mucha guasa porque, si lo recuerdan ustedes, el Estatuto de Autonomía debía aprobarse en referéndum. Y debía aprobarse en referéndum con unas condiciones muy particulares. Y esa era que fuese aprobado por más, si lo recuerdo bien, por más del 50% en cada una de las provincias, ¿vale? Pues hubo una provincia en la que no salió aprobado el estatuto por más del 50%, que es la provincia de Almería. Y entonces ellos que dijeron, vaya lío, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos saltamos nuestras propias leyes? Sí, nos las saltamos, ¿vale? Ahí el respeto por la soberanía popular, que luego iremos viendo más ejemplos, porque, insisto, más allá de que no seamos muy amigos del concepto, no está de más señalar la incoherencia de este régimen respecto de la soberanía popular. Bueno, pues como decía, por abajo las comunidades autónomas han vaciado de contenido al Estado central, con una problemática además, porque algún jurista podría decirme, no, eso es una tontería, porque la soberanía, digamos, sigue perteneciendo al Estado español, y lo único que la tiene delegada a la comunidad autónoma. Ya, pero es que las cosas son lo que parecen. Y salgan ustedes a la calle y pregúntele a cualquiera, oiga, ¿la sanidad en su pueblo quién la ejerce? ¿El Estado español o la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha? Y dirán, no, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, claro, porque yo voy al médico y ahí lo pone, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Oiga, bueno, y así por no poner más ejemplos, así una detrás de otra. De tal manera, y eso estoy hablando en general, las comunidades autónomas que están gobernadas desde hace décadas por separatistas, ya ni te cuento, no le reconocen ninguna legitimidad al Estado español. De hecho, ellos se saltan la Constitución española y dicen, no, si mi legitimidad no viene de la Constitución española, es anterior, viene del Estatuto de Guernica que se aprobó en medio de la guerra, bla, 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 y empiezan ya con sus fabulaciones y sus chorradas, pero chorradas
que los sucesivos gobiernos centrales de España y la jefatura del Estado español pues les ha ido consintiendo año tras año. Bueno, pues eso, por abajo las comunidades autónomas, por arriba, ya se lo pueden imaginar todos ustedes, la Unión Europea. 1986, España ingresa en la Unión Europea. Bueno, pues a día de hoy, cuando pasen ustedes por la carrera de San Jerónimo, que pone allí, no lo sé porque han ido cambiando las denominaciones, como siempre las denominaciones terminan ofendiendo a alguien, pues las van cambiando. Creo que en inicio eran las Cortes Españolas, como los separatistas que iban a poblar aquellas Cortes no les gustaba lo de españolas, pues dijeron Congreso de los Diputados, y como a las feministas les molesta lo de diputados, pues la han dejado en Congreso, ¿vale? Y no sé, el próximo puede ser la taberna o tasca política, ¿vale? Yo creo que sería más ajustada a lo que se produce allí. Bueno, pues cuando pasen ustedes por la carrera de San Jerónimo y vean la tasca política que hay allí, pues dirán ustedes, mira hijo, esto es lo que llaman la Casa de la Soberanía Nacional. Y un cuerno. El 53% de las leyes aprobadas en España entre 2019 y 2024 deriva de directrices europeas. El 53%. Por dar los datos, de las 246 leyes aprobadas en España durante esos 5 años, del 2019 al 2024, 51 aplican reglamentos europeos o transponen directivas europeas en el ordenamiento jurídico español, y otras 81 contienen referencias o recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias. Bueno, entonces, ¿para qué queremos la tasca que hemos dicho, que es el Parlamento? Pero recuerden ustedes que hay además un Senado, pero recuerden ustedes que hay 17 parlamentos autonómicos, pero recuerden ustedes que hay ayuntamientos que son casi como parlamentos, que hay diputaciones provinciales, que hay cabildos insulares. ¿Para qué queremos todo eso? Si el que manda está en Bruselas, ¿no? Si el que manda está en Bruselas, nos podíamos ahorrar todo eso. Bueno, pues hay que seguir con todo ese armatoste político para beneficio político de algunos. Bueno, con la entrada en la Unión Europea empiezan las imposiciones, y aquello era directamente un chantaje. Sí, ustedes entran en nuestro club, van a pertenecer al club de los privilegiados de la Unión Europea, pero a cambio ustedes me desmantelan todo su tejido productivo. Es decir, ustedes se van a quedar de facto sin industria, ustedes se van a quedar sin agricultura, sin ganadería y sin pesca. Ustedes no van a producir absolutamente nada. Ustedes, eso sí, como son muy simpáticos y muy serviciales, van a ser los camareros de los jubilados europeos. Que no se preocupen, que ya nos encargamos nosotros de fabricar las cosas. Cosa que luego encima es rigurosamente falsa. Porque es verdad que España, progresivamente, tiene un Producto Interior Bruto en el que prácticamente el 70% es del sector servicios. Que aproximadamente solo el 20% es un PIB industrial, y que solo el 2 o 2,5% es de la agricultura, ¿vale? Entonces, claro, unos dirían, claro, porque es que en España al final no fabricamos nada porque lo fabrican en Europa. Tampoco. Pongo siempre el mismo ejemplo. Supongo que los que me escuchan habitualmente, que tienen la santa paciencia, pues habrán escuchado este ejemplo ya 30 veces. Pues esta es la 31. En pandemia nos dicen que nos tenemos que poner todos una mascarilla, ¿vale? Pero que no hay. ¿Y qué hacemos? Se las tenemos que comprar a China. Vamos a ver, alta tecnología. Recuerden ustedes, un trocito de papel con 2 cuerdas que van hasta las orejas. En toda la Unión Europea, incapaces de fabricar mascarillas. Había que comprárselas a China. Oye, ¿de verdad para eso sirve la Unión Europea? ¿Para eso tanto gasto? ¿Para eso tanto bombo? Yo lo recuerdo, era jovencito, decía, no, la Unión Europea se va a convertir en un foco de poder, y le vamos a hacer la competencia a Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos, que tiemble Estados Unidos, y además China y Rusia y todos, que tiemblen todos, que va a venir la Unión Europea. Uy, ni un trocito de papel, ¿vale?, agarrado a las orejas con 2 cuerdas somos capaces de fabricar en la Unión Europea. Menudo invento. Más adelante, aparte de tener que desmantelar todo nuestro tejido industrial, entramos en la moneda única. Otra pérdida de soberanía. Soberanía ya no económica, sino soberanía netamente monetaria, ¿vale?
para que se hagan una idea. A lo mejor alguno de ustedes recuerda un vídeo de la que es ahora presidenta de Italia, Giorgia Meloni, en la que cuando era acusada por Francia de portarse muy mal con los inmigrantes por querer acabar con el tráfico de inmigrantes, pues ella decía, mira, a mí Francia que no me diga nada, Francia tiene esto, ¿vale? Y enseñaba un franco CFA, ¿vale? Franco no era el general, lo digo por si me quieren empurar por lo de la memoria democrática. No, franco es en este caso es una moneda, ¿vale?, que había antes en Francia, ¿vale? Bueno, pues enseñaba un franco CFA, que eso siguen existiendo, que no es una moneda propiamente, sino es una divisa, ¿vale?, que tiene Francia y con el cual controla la política monetaria y económica de, creo que son hasta 14 países africanos, que de alguna manera siguen siendo colonias de Francia, por lo menos en ese sentido económico. Bueno, pues esa es la relación que nosotros tenemos con el euro. Nosotros no tenemos una moneda, no tenemos moneda propia. Nosotros lo que tenemos es una divisa, ¿vale? Somos como una colonia de Bruselas. Y hemos perdido pues algunos de los instrumentos clásicos de política económica, como por ejemplo, como el Banco Central de España, el Banco de España, ya pues le pasará como esos ministerios, ¿no?, que decía yo antes, que supongo que entrará, sí, estará medio vacío, porque también lo han vaciado de contenido. Pues hemos perdido algunas de las posibilidades clásicas en economía de afrontar crisis, por ejemplo, como es la devaluación de la moneda. Nosotros ahí ya no pintamos nada. Pero más allá de las cuestiones técnicas de la moneda, que entiendo que son complejas, desde luego a mí se me escapan, pero yo hay una cosa que sí entiendo, ¿vale?, porque entiendo que es de sentido común. A ver, la economía alemana y la economía española, y ya no te cuento la portuguesa o la griega, son completamente distintas. Con lo cual, si en la Unión Europea hay una sola política monetaria, pues o favorece a Alemania o favorece a España, pero a las dos a la vez es imposible, ¿vale? Porque una es una economía muy fuerte con un PIB industrial alto y nosotros, sin embargo, pues somos una economía débil con un PIB en el que prácticamente todo es el sector servicios, ¿no? Entonces, insisto, no puede haber la misma, no parece lógico que haya la misma política monetaria para Alemania que para España, para Grecia o para Portugal. Bueno, estas son cuestiones económicas. Me están avisando ya que estoy hablando demasiado, ya me lo temía yo también. Por ir acelerando. La Unión Europea no solamente son imposiciones desde el punto de vista económico. Si lo recuerdan ustedes, incluso en la denominación inicial era Comunidad Económica Europea. Sugería que no. Mire, esto es un acuerdo comercial para vender, para que los productos españoles se vendan mucho en Europa y que tengamos un mercado pues mucho más amplio. Claro, no nos contaron en su día que luego la Unión Europea iba a traicionar ese espíritu original y iba a llegar a acuerdos con terceros países como Marruecos, como Canadá o como cualquiera en todo el orbe para inundar España de productos que producíamos aquí, pero a un coste muy inferior, ya lo saben ustedes, porque no guardan la trazabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, competencia desleal impulsada por nuestro supuesto socio de la Unión Europea. Bueno, como decía, la Unión Europea no solamente son imposiciones desde el punto de vista económico, es que también lo son desde el punto de vista político. Y lo son, por ejemplo, en cosas que nos atañen a nosotros directamente en nuestros valores y en nuestra tradición. Por ejemplo, si en España llegase a gobernar un partido que tuviese una oposición radical al crimen monstruoso del aborto, fueran firmes defensores del derecho a la vida, pues a lo mejor España la echaban de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene su ideología propia, que es la ideología de la posmodernidad, la ideología woke, la ideología de género, el feminismo, el LGTBI, el aborto, todo esto, la inmigración descontrolada. Entonces, si en España llegase a gobernar algún partido que quisiera enfrentarse a cualquiera de estos problemas, desde Bruselas le dirían, no, tú no puedes hacer eso. Esto que estoy diciendo es lo que ha sucedido ya en algunos países como Polonia o como Hungría o como algunos otros. Y ojo con la Unión Europea cómo se las gasta, porque ahora nosotros pensamos que son unos tíos muy serios, que bueno, que estos respetan la ley, sí, bueno, respetan la ley hasta que te promueven un golpe de Estado en Ucrania, por ejemplo. Respetan tanto la ley hasta que no les gusta el resultado de un país miembro de la Unión Europea, como es Rumanía, y dicen, uy, es que este señor salía mucho en TikTok. Y eso no es tolerable. Venga, le anulamos el resultado y ya gobiernan nuestros amiguetes. Esto es la Unión Europea,
¿vale? Volvemos otra vez al caso que poníamos del supuesto respeto por la soberanía popular. Bueno, último trazo de soberanía que ya no tenemos. 30 de mayo de 1982. Después de muchos años de los socialistas diciendo que la OTAN era una organización criminal, pues con la bendición del Partido Socialista, España entra en la OTAN, que supone la pérdida absoluta de nuestra soberanía militar. Es decir, nuestra capacidad de defensa se la delegamos a terceros que, igual que en el caso de la Unión Europea, tienen otros intereses. Bueno, por enterarnos, ¿qué es esto de la OTAN? La OTAN es pues, una especie de ejército subcontratado de los Estados Unidos. Es decir, donde no queremos que vayan los tipos con uniforme de los Estados Unidos, pues ya van estos otros, con estos otros uniformes que son los de la OTAN. Por eso ahora podemos ver a Donald Trump diciendo, es que me sale carísimo. Bueno, es que usted subcontrató su presencia, su dominio de prácticamente todo el mundo a través de la OTAN. Bueno, por decirlo llanamente, no hay ningún solo país soberano que no tenga asegurada su propia defensa. Ya sabemos, las cuestiones tecnológicas, lo que sea. De hecho, podríamos hablar de que en puridad, ¿cuántos países hay realmente soberanos? Vamos a empezar a enumerarlos y vemos que tienen todos ellos en común. China, Israel, Francia, India, Pakistán, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Qué tienen todos estos en común? La bomba atómica. Esto es una barbaridad, pero es la realidad. Soberano es, a día de hoy, el que tiene la bomba atómica. Me callo ya, antes de que me den el segundo aviso. Retomo la idea inicial. Era yo muy negativo, si recuerdan. ¿Qué camino hay para solucionar todo esto? Y yo decía, ninguno desde la política. Bueno, eso tenía una pequeña trampa. No hay ninguna solución política posible si no recuperamos antes nuestra soberanía nacional, si no recuperamos antes nuestra soberanía energética, que no he hablado de ella, nuestra soberanía económica, nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía industrial, nuestra soberanía en defensa. Mientras no hagamos eso previamente, da igual las discusiones sobre si la solución es liberal o socialista. Da igual que seamos de derechas o de izquierdas, porque no vamos a tener la capacidad. Entonces, previamente a cualquier proyecto de resurrección nacional, tiene que ser la recuperación de la soberanía nacional. Es decir, volver a tener la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos conforme a los propios intereses de España como nación y de los españoles como pueblo, para que se nos entienda mejor. No discutamos de qué programa queremos ver. Si no tenemos el mando de la tele, el mando de la tele lo tiene otro. Para los más jóvenes, dejar de discutir si jugáis al FIFA o a otro juego. El mando de la Play lo tienen otros. Si no recuperamos el mando de la Play, el mando de la tele, si no recuperamos la soberanía nacional, no hay absolutamente nada que hacer. Muchas gracias.